Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial vas a aprender todos los ajustes para crear y personalizar un sistema de partículas en After Effects, sin utilizar ningún plugin externo, todo con los efectos nativos y gratuitos del programa. Así que vamos allá. Bien, hoy vamos a aprender cómo utilizar las partículas en After Effects. Sé que es un tutorial que mucha gente me ha pedido, así que si lo estabas esperando, hoy es tu día de suerte. Vamos a utilizar un efecto nativo del programa. No vamos a utilizar ningún plugin externo como el TrackCop o lo que sea. Vamos a utilizar solo efectos de After Effects para que todo el mundo lo pueda utilizar. Entonces, primero de todo, para crear unas partículas necesitamos un sólido para poner un efecto, igual que el Fractal Noise y otros efectos. Por lo tanto, botón derecho, nuevo, y le damos a sólido. Y le ponemos, por ejemplo, partículas de nombre. Y sobre todo, pone un fondo de color negro. Le damos OK y ya tenemos nuestro sólido. Ahora simplemente vamos a buscar el efecto en efectos y escribimos, si lo tienes en inglés, particle. Ahora bien, tenemos un pequeño problema. Tenemos dos efectos que hacen partículas, el CC Particle System 2 y el CC Particle World. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mira, básicamente el primero es más simple y es en 2D, y el tercero, que se llama World, te permite trabajar en 3D, es decir, tener profundidad con las partículas y moverlas más fácilmente, etc. No obstante, tiene muchos más ajustes que pueden complicar un poco la cosa, pero en mi opinión es mucho mejor. Por lo tanto, vamos a trabajar con este. Entonces lo cogemos, lo arrastramos y lo ponemos en el sólido. Mira, te voy a enseñar rápidamente la diferencia entre el Particle World y el Particle Systems. Lo ponemos aquí y fíjate que los ajustes son casi iguales. Dirás, oye, yo aparte de esto que pone aquí Grid and Guides, lo veo igual. Pero fíjate en una cosa importante. ¿Ves el nombre que aquí no aparece ningún cubo, en cambio aquí aparece un cubo? Este cubito te indica que este efecto trabaja en 3D. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si nos vamos en Producer, es decir, cómo se producen las partículas, aquí tenemos la posición Z, es decir, el eje Z, que es la profundidad. En cambio, si nos vamos en el Producer del Particle Systems 2, simplemente tenemos pues la posición normal, que es la X y la Y un radio X y Y. En cambio, aquí tenemos tres ejes, la Z, y tres radios con la Z. Por lo tanto, tú sabes que este efecto trabaja con la profundidad, con el eje 3D. Es más, si damos a play, espera, este lo oculto. Fíjate, aquí puedo mover esto y podemos tocar la Z rápidamente. Esto lo veremos luego, pero mira, toco esto y puedo expandir en el eje Z la profundidad de las partículas. Cosa que si activo este, un segundo, este lo oculto, clico aquí encima. Cambio, si tocamos este, fíjate, sí que es verdad, podemos mover esto, es decir, el radio de la X y el radio de la Y, pero yo no tengo ningún ajuste para definir la profundidad. Y es más, no puedo mover la cámara. No tiene como el Particle World. Fíjate que si clicamos encima del nombre, tenemos este ajuste para poder mover la cámara como si fuera 3D. Por lo tanto, por este motivo, este es mucho mejor y tiene más ajustes para que sea más fácil personalizarlo. Así que dicho esto, ahora sí vamos a empezar. Borro este, cojo esto y le doy a Reset. Nos ponemos al principio y empezamos de nuevo. Bien, vamos a empezar por la primera pestaña, voy a minimizar esta, y la primera se llama Grid and Guides, es decir, la rejilla, que es el suelo, y las guías. Básicamente, esta pestaña sirve para mostrar o ocultar estos elementos de la interfaz que nos sirven para, digamos, trabajar mejor. Por ejemplo, tenemos la posición, que es esta línea, la podemos ocultar clicando aquí. Mira, fíjate, me pongo un poco hacia adelante para ver las partículas. Luego tenemos el radio, que es este círculo de color rojo, donde nosotros, si vamos en Producer, podemos tocar aquí la X, la Y, la Z, pero si no también clicando, por ejemplo, aquí tenemos como dos puntitos, uno aquí y uno aquí, este es para la Y, podemos tocar el radio más rápidamente. Entonces, si no quieres ver este círculo, pues clicas, por ejemplo, aquí en radios y se oculta. ¿Qué más? Luego tenemos el Motion Path, que ahora no lo estamos animando, pero sería como la línea para animar el de esto, las partículas. Luego el grid es el suelo. Y dirás, ¿y para qué sirve el suelo? Porque hay un efecto, hay una pestañita que podemos hacer que las partículas reboten en el suelo. Entonces el suelo sirve para saber hacia dónde rebotan o dónde se cortan, que luego lo veremos. Y luego tenemos el horizonte, que es esta línea, que si te molesta le puedes ocultar. Y el Axis Box es esto, que es la cámara, es decir,
la caja de ejes, que en inglés se llama axis. Que si te molesta, le das aquí y ya está. Y si no quieres, pues nada, dejas todo como está, yo le doy a reset y cerramos esta pestaña. Luego tenemos el birth rate. ¿Esto qué es? Esto básicamente es el número de partículas que están naciendo en cada segundo, en cada fotograma. Es decir, a diferencia de otros efectos como Trapcode o en Blender, que tenemos exactamente cuántas partículas queremos que se produzcan, es decir, 100, 200, 1000, aquí no. Aquí tenemos como un número que representa la cantidad. Fíjate, si yo toco esto y pongo 1, vas a ver que hay menos partículas. En cambio, si lo aumento, van a aparecer muchas partículas. Entonces, quédate con que el número de partículas, o la cantidad, mejor dicho, es el birth rate. Y puedes tocarlo esto, o si no, abrir aquí y tienes un deslizador. Que lo puedes bajar mucho para hacer que haya menos, ¿ves? Por ejemplo, si pones 0,2, pues hay muy pocas partículas. O si no, clicas aquí y puedes poner incluso 0,05. Y hay muchas menos. Vale, esto ya lo sabemos, fácil. Voy a dejarlo en 1, por ejemplo. Y luego tenemos la tercera pestaña, que se llama Longevity Seconds, es decir, la longevidad, mejor dicho, el tiempo de vida que duran. Y está en segundos. Es decir, ahora las partículas, desde que nacen, tienen un segundo de vida. Por tanto, es como la distancia, no la distancia, pero sí, más o menos, ¿entiendes, no? Si yo reduzco esto, significan que tienen menos vida, por lo tanto, mueren antes. Ahora tienen 0,3 segundos de vida. ¿Que quiero que duran más? Pues aumento este número, o si no, con el deslizador. Toco esto, y ahora, pues por ejemplo, duran 3 segundos. Y lo podemos comprobar incluso si movemos, por ejemplo, el origen, lo subo hacia arriba, por ejemplo, ves que están durando cuando van cayendo, fíjate. En cambio, si toco ahora, mira, fíjate, voy a hacer que mueran antes. Por lo tanto, esto se ve que se van desapareciendo por aquí, porque ya no llegan tan lejos. Así que nada, para resumir, esto es el número de partículas y esto, qué duración tienen desde que se crean. Vamos a la cuarta pestaña, que es Producer. Producer más o menos hemos visto qué es. Es básicamente desde dónde se producen. Y el radio. Tenemos el eje X, que es de izquierda a derecha, como siempre. Luego el eje Y, hacia arriba o hacia abajo. Luego la Z, hacia el fondo o hacia adelante. Luego el radio, para expandirlas en el eje X, es decir, horizontal. Luego para expandirlas en el eje vertical, el eje Y. Y luego la Z, para hacer que esté más cerca de la cámara y más lejos. Y para verlo bien, puedes mover aquí, recuerda, el eje. Fíjate. Si muevo esto, podemos comprobar los 3 anillos. Mira, si toco la Z, lo vas a ver mejor ahora, ¿ves? Lo estoy ahora, digamos, aplanando o expandiendo. Como puedes comprobar. Y recuerda que también puedes clicar en estas cosas para hacerlo mejor. Pero bueno, vamos a darle reset y lo dejamos como estaba. Entonces, esto también sirve para animar, porque fíjate que tenemos cronómetros, entonces podemos animar la posición. Mira, no te líes una cosa. Si apretamos la P de posición de la capa, no vamos a mover la partícula, vamos a mover el sólido. Fíjate, si yo muevo esto, se está moviendo el sólido, como puedes comprobar. Por lo tanto, para animar las partículas, lo haremos desde el producer. O luego te enseño un truquito de cómo hacerlo con un nulo. Por cierto, también lo puedes mover clicando justo en el centro y haciendo así. Mira, si quieres animarlo de izquierda a derecha, pues hago 3 keyframes en X, Y y Z, aprieto la U, eso sí, lo voy a hacer un poco que empiecen aquí. Y ahora me pongo hacia adelante, por ejemplo, en un segundo, y lo muevo. Clico encima y arrastro hacia la derecha. ¿Ves esta línea? Esta línea lo que decía que era un motion path, fíjate. Ahora si le doy aquí, me oculta el motion path. Si lo activo, se ve. Bien, entonces lo que te decía, pues eso, para animar las partículas, si vamos a play, ¿ves? Ahora se mueven. Hemos generado un camino. Pero moverlo sí es un poco rollo. Así que no te preocupes que luego te enseño cómo hacerlo con el nulo. Pero bueno, que sepas que el producer es para poner dónde queremos que empiece la posición de las partículas y el radio de las partículas. Voy a darle reset y continuamos con la siguiente pestaña, que es las físicas. La pestaña físicas, como indica su nombre, tiene que ver con todas las físicas que afectan a nuestras partículas, como por ejemplo la gravedad, la velocidad, la resistencia, etc. Entonces vamos a empezar por la velocidad. La velocidad, como indica su nombre, es con qué velocidad salen propulsadas, disparadas. Es decir, si aumentamos este número, las partículas salen con mayor velocidad, por lo tanto, salen más rápido y van más lejos. En cambio, si lo reducimos, podemos hacerlo desde el slider, recuerda,
Están más concentradas, no van tan lejos, hay menor velocidad, por lo tanto, se concentran. Incluso lo podemos poner en 0. Y únicamente se quedan dentro del radio que viene creado o que nosotros le hemos puesto. Si queremos que estén más concentradas, hay que reducir este radio. Recuerda, te vas en Producer y pones un número menor que los que hay. Por ejemplo, 0,01. Y copiamos esto y lo pegamos con Control C y Control V en los otros ejes. Ya tenemos las partículas todas concentradas en un punto. ¿Por qué? Porque tenemos un radio muy bajo y porque no hay velocidad. Si pongo velocidad, salen más disparadas. Están concentradas en un punto, pero la velocidad hace que se expandan. En cambio, si dejamos en un punto, podemos hacer una animación de estas, del rollo. Mira, hacemos 3 keyframes. Aquí no. En posición me pongo hacia adelante y pongo, por ejemplo, que vaya, yo qué sé, hacia aquí. Y luego hacia allá. Y luego, por ejemplo, hacia aquí y hacia allá. Y hago F9, por ejemplo. Para hacer este efecto, como más concentrado, pues eso, pones poca velocidad, 0, y todo concentrado el radio en un número muy pequeño. Y si pones un poco más de velocidad, pues poco a poco vas creando este efecto. Bien, vamos a poner reset y a borrar los keyframes y seguimos. Entonces, luego tenemos, me salto un poco el orden porque voy de fácil a difícil. Luego tenemos la gravedad, gravity. Como indica su nombre, es básicamente la fuerza de la gravedad. Por eso, por defecto, siempre las partículas, después de generarse, van hacia abajo, porque hay una gravedad de 0,5. Si aumentamos esto, la gravedad es más pesada, por lo tanto, caen más rápido y no van tan lejos, porque cuando salen disparadas, como hay una fuerza tan fuerte, van hacia abajo. Si quieres que vayan hacia arriba, únicamente ponemos una gravedad negativa. Entonces van hacia arriba. Y lo mismo, si aumentas mucho, pues van muy rápido. Esto puede ser útil para crear como fuego, etc. O partículas flotando, etc. Si pones 0, pues únicamente siguen la dirección con que salen disparadas. Es decir, no hay gravedad. Por lo tanto, van en línea recta. Como puedes comprobar. Bien. Hemos visto la velocidad, la gravedad. Luego tenemos la resistencia. La resistencia es como un campo de fuerza que las frena. Es decir, por defecto salen así, pero si ponemos resistencia, estamos haciendo que se concentren. Es decir, la velocidad es la misma, pero hay como un campo de fuerza que las frena. Fíjate, voy a poner bastante. Y de repente se van concentrando. Incluso cuando caen. Se me ha bugueado un poco. ¿Ves? Yo puedo poner mucha velocidad. Fíjate, para que se note bien. Salen con mucha fuerza, pero aquí las frena, porque hay un campo de resistencia. Bien, hemos visto lo que es la resistencia, la voy a dejar en 0. Siempre hago reset para no liarlo mucho y que más o menos entendamos todo. Entonces, luego tenemos la animación. La animación son los presets que viene por defecto. Es decir, por defecto te viene explosivo. Por eso las partículas parecen como una especie de explosión. Pero hay diferentes. Te los muestro rápidamente, pero también puedes clicar tú y ver qué hacen un poco. El segundo es el Direction Axis, que lo que te hace básicamente, como indica su nombre, es un eje direccional. Es decir, que las partículas salgan disparadas hacia un solo eje. Para controlarlo tienes como esta especie de manejador, que es poco intuitivo, en mi opinión. O si no, te vas aquí donde pone Direction Axis y también puedes tocar estos numeritos para controlarlo. Sinceramente, no me parece muy cómodo, pero bueno, que sepas que puedes hacer este efecto. Voy a poner reset y continuamos con el tercero. Con Axis, como indica su nombre, es como una especie de cono. Simula como un volcán, como puedes comprobar. Bien, luego tenemos Viscose, no sé cómo se pronuncia, Viscose, no sé, francés o algo. Se parece mucho al Explosive, pero es como un poco diferente. Recuerda, son presets. Es para que tú pongas un preset, si te gusta mucho, y simplemente ya toques 4 ajustes para que no tengas que empezar de cero. Luego tenemos el Twirl. El Twirl es como una especie, como ves, de remolino. Para verlo bien, lo que puedes hacer, recuerda, es tocar aquí la cámara para ver otra perspectiva. Entonces hace esto como una especie de remolino. Bien. Luego tenemos otra versión del Twirl, pero un poco más expandida. El Twirly, que parece como una especie de remolino, tornado, etc. Y luego tenemos el Vortex,
que es como un remolino, pero hacia arriba. Mira, pongo Vortex con esta cámara y se entiende, ¿no? Va hacia arriba y hace como, bueno, pues un Vortex. Un Vortex normalmente viene desde un punto. Los otros es como que ya se expanden, tiene un radio superior. Luego tenemos el Fire, que imita un poco el fuego. Y luego este, que caen hacia los lados. Y luego el Fractal Omni, pero hago reset simplemente para poner la cámara frontal, que es como una especie de fuente. Es decir, algunos van hacia arriba, otros hacia allá, etc. Y luego este, que se parece al cono, es como un volcán, mira, se parece al cono, pero es diferente, fíjate. Este es más tranquilito y este, pues más bestia. En fin, has visto todos los presets, puedes elegir uno para empezar, o si no, lo dejas explosivo y configuras todo desde cero, como antes he hecho, poniendo menos velocidad, menos radio, etc. Luego, debajo de velocidad, tenemos Inherit Velocity. ¿Esto qué hace? Si lo tocamos, parece que no hace nada. ¿Sabes por qué? Porque esto tiene que ver con la animación de las partículas cuando las mueves. Es decir, mira, vamos a hacer una animación simple. Vamos aquí, creamos tres keyframes. Me pongo, por ejemplo, yo qué sé, aquí, a la derecha. Y le doy a la G para saltar un momento aquí y lo pongo a la izquierda, para que haya más camino. Entonces tenemos esta animación, pero voy a hacerlo un poco más lento. Y voy a hacer que salgan con menos velocidad. Y la gravedad voy a ponerlo en 0. A ver, más o menos así. Y voy a poner un poco de resistencia. Bien, tenemos esta animación. Mira, y voy a poner más partículas. Y que duren más. Venga, vamos poniendo aquí cosas, ¿vale? Entonces, vale, tenemos esta animación. ¿Qué hace esto? Esto lo que te hace es que las partículas, si yo lo pongo en positivo, lo aumento, mira, lo que te va a hacer, ¿vale? Para que se entienda, es que las partículas, cuando se generen, aparte de moverse el emisor, el punto, las que ya se han generado se van a mover en la dirección en que se mueve esto. En este caso, hacia la derecha. Fíjate. Es que hace un efecto raro. Mira, para que se entienda mejor, cuando frena, aquí lo voy a poner que frene en medio. Entonces, yo he puesto el Inherit Velocity en 100. Esto lo que te hace es que cuando pare aquí, las partículas siguen un poco como en movimiento. Fíjate. Aquí y ¡pum! ¿Ves cómo que siguen? Vamos a hacerlo un poco más rápido para que sea mejor. ¡Pam! ¿Has visto ahora? Fíjate. Así se entiende, ¿no? Si disminuyo esto, pero lo pongo, yo qué sé, en 17, ¿ves? No se desplazan tanto. Entonces, básicamente es para crear este efecto, como de inercia. Vamos a decirle eso. Es la inercia. Si pongo mucho, mira, ¿ves? Aquí se ve bien, ¿no? Las partículas se desplazan mucho. ¡Pam! Siguen, ¿no? Siguen como su camino, su inercia. Como si fueran chispas. En cambio, si lo ponemos en negativo, va en la otra dirección. Salen, digamos, en la dirección opuesta. Mira, lo pongo en negativo y se entenderá. Hace como un efecto de que está guay, como si fuera un cohete. Vamos a hacerlo un poco más lento ahora. A ver, a veces está un poco lento el ordenador. Es que he puesto mucho de esto. Muy bien. Me estás dejando aquí mal, After Effects. ¿Entiendes, no? Mira, hace este efecto súper chulo. Claro, como hemos puesto un Inherit negativo, cuando se van generando las partículas van en dirección opuesta, por lo tanto parece como un cohete. Que es un efecto bastante chulo. Recuerda, si tú no animas un movimiento, no vas a ver ningún cambio. Y esto lo hace cada vez que cambies. Por ejemplo, me pongo por aquí y ahora voy hacia aquí, luego hacia aquí, luego hacia allá y luego hacia aquí. A ver, After Effects, por favor. ¿Entiendes, no? Vamos a poner un poco menos de velocidad. A ver. Y vamos a reducir el radio en 0,001. Control C, Control V, Control V. Si no quieres que salgan tan disparadas, pon un número un poco menor. Por ejemplo, yo qué sé. Vas probando, ¿no? Pero poco a poco ya sabes cómo hacer este efecto, que seguro que tenías muchas ganas de hacerlo para animar ahí, yo qué sé, alguna cosa guay y tal.
Por cierto, si quieres ver más rato el camino este, te vas en Grid y en Motion Path aumentas este número, que es el número de fotogramas. Pero no te preocupes que ahora te voy a enseñar cómo hacerlo con un nulo. Pero quería que entendieras para qué sirve el de esto, el inherit. Y si lo ponemos otra vez en positivo, pues mira qué pasa. ¡Pum! Cuando frena, sigue la inercia. Bien, entonces ha quedado bastante claro, yo creo que sí. Una cosa que te pido, por favor, si te está gustando el tutorial, te pediría que dejaras un like porque a mí me ha ayudado mucho y realmente este tutorial, pues he tardado un poco en hacerlo porque, como puedes comprobar, hay muchas cosas que explicar y no es un tutorial que digamos que me haga mucha ilusión. Me hace ilusión explicarlo, pero es un tutorial largo y bueno, requiere esfuerzo, tiempo, grabación, probar, repetir, etc. Entonces, si te gusta y aprecias este tutorial, solo te pido que le des un like o que te suscribas y yo te lo agradeceré de corazón. Muchas gracias. Bien, ahora te voy a explicar para qué sirve el floor, es decir, esto que pone aquí el suelo. Vamos a poner esto al principio y voy a eliminar todos los keyframes de movimiento. Y voy a poner, bueno, eso sí, voy a poner que esté centrado, por lo tanto lo pongo más o menos en 0. Y a ver cómo se generan ahora. No, quiero que haya gravedad, es decir, a ver, un poco así. Y quiero más, es que no quiero poner reset porque me gusta cómo está, entonces pongo, un segundo, 0, gravedad ponemos 0,5 y velocidad lo pongo bastante. Así, vale. Entonces, tenemos esto, ¿de acuerdo? El floor. ¿Qué es esto del floor? El floor es el suelo. Es esta rejilla que todo el rato estamos viendo y pensamos, ¿para qué sirve esto? Pues esto es el floor. Entonces, por defecto, el floor no hace nada. Está ahí, pero no hay ninguna interacción. No obstante, aquí tenemos varios ajustes. Si tocamos esto, de repente, lo que te hace es que si ponemos por encima del suelo, las partículas solo se van a ver por encima del suelo. Es decir, podemos crear como un efecto de que cuando toca el suelo, desaparecen. Fíjate, y si nosotros pues movemos el suelo, que creo que ahora no me acuerdo dónde está, a ver, no me acuerdo cómo se mueve el suelo, la verdad. No me acuerdo, si te digo la verdad. Creo que es en grid. Flor, aquí. Si te digo la verdad, ahora mismo, espera, tiene que haber algún ajuste. No me creo que no haya un ajuste para, sé que hay, te lo juro, pero no sé dónde está ahora. Un segundo, que me está dejando bastante mal. Aquí, me ha costado un poco, chicos, me ha costado un poco esto. Yo buscando ahí en sitios que digo, no sé qué estoy haciendo con mi vida. En fin, estoy un poco cansado ya. Eso, la posición del floor, básicamente es la altura. Si la aumentas, pues en principio, a ver, que esto lo he sacado, ¿ves? Se cortan ahí. Si lo bajas, pues bueno, esto define la altura del floor, del suelo. Entonces, volviendo a lo que decía, puedes poner también que sea por debajo, pues no sé por qué, pues mira, por si te gusta, como si las partículas se generan a través de, pues eso, una rejilla, no sé, por si a alguien le interesa. Luego, lo interesante, esto que es, vale, esto es para hacer, mira, como que se reflejan desde el suelo, no sé, una cosa muy rara. Luego, esto que se proyectan desde el suelo, también algo muy raro, no me preguntes por qué, pero lo interesante es esto. Aquí si ponemos esto, mira, de repente hay una interacción con el suelo y hace este efecto súper chulo. Recuerda que lo puedes subir un poco. Aquí vamos a subirlo para que se vea mejor. Y voy a subir un poco esto también, para que se entienda. Uy, a ver. Es que es difícil tocar el centro. Ahí. Fíjate, ¿ves qué guay? Puedes poner también glue. Y esto lo que te hace básicamente, bueno, se quedan pegadas ahí. Y luego el que me gusta es el bounce. Que esto, igual que en Blender, te simula un rebote. Vamos a poner un poco menos, voy a poner 1 para que se vea bien. ¿Ves? Es el rebote. Y una vez pones el bounce, puedes configurar cómo rebota. Mira, que rebote mucho tocando el bounciness o haciendo que no reboten tanto. Luego, ¿qué más? Esto random es básicamente para hacer que sea más aleatorio los rebotes. Y el speed es con qué velocidad quieres que reboten. Si pones muy fuerte, pues rebotan muy rápidas. Y si pones, pues eso, muy poco, por ejemplo, lo que sea así, pues van más lentas. No sé. Ajustes para configurar el rebote en caso que tú quieras que las partículas interactúen con el suelo. Esto se puede hacer gracias a este efecto. El otro que te he mostrado al principio no tiene este efecto, así que es un plus para el Particle World. Bien, hemos visto el floor
Y por cierto, esto no lo he explicado. Si te digo la verdad, no tengo ni idea qué hace esto. Lo he intentado mirar y tal, pero no lo sé. Así que tampoco creo que sea muy importante. Y nada, bueno, pues lo dejamos. Y luego tenemos esto que tampoco... esto sí que era como... Es verdad, perdón. Es para hacer que la gravedad sea controlada desde otro eje. Es decir, por defecto creo que es el eje vertical, ¿no? Si tocamos la gravedad... Pero voy a sacar el suelo, que no me gusta ahora. Vamos a poner... nada. Entonces, la gravedad siempre va de arriba a abajo, pero nosotros, es decir, el eje Y. Pues si ponemos 0, podemos hacer que la gravedad sea en el eje X. Poniendo aquí 1, por ejemplo, y ahora el ajuste de gravedad es como si estuviera a la derecha. O poniendo -1. Y si no, en la Z. Ponemos esto en 0. Y podemos hacer que, por ejemplo, vaya hacia el fondo, ¿vale? Para que se entienda. La gravedad ahora es como es que va hacia atrás. O si no, que venga hacia nosotros. Ponemos esto en negativo. Y las partículas van hacia nosotros, hacia la cámara. Vamos, que son ajustes para controlar la dirección de la gravedad sin tener que tocar, pues eso, la cámara, etc. Bien, más o menos hemos tocado todo. Y ahora te voy a enseñar, eso sí, voy a dejarlo como estaba. Creo que era 1, 0. Te voy a enseñar cómo controlarlo con un nulo, porque yo sé que controlar todo esto haciendo keyframes aquí no es muy práctico. Entonces, ¿cómo controlamos la dirección de... Voy a poner esto un segundo. A ver, vamos a poner resistencia, vamos a poner velocidad 0,01 y que tenga más vida. Vale, ¿cómo controlamos el movimiento con un nulo? Para ello, primero de todo, vamos a crear un nulo, botón derecho. A ver, botón derecho, nuevo, nulo. Vamos a llamarlo controlador o si quieres posición de partículas, como tú quieras. Vale, entonces, no es tan fácil como hacer así. No, esto no es, porque esto simplemente vas a mover la capa como puedes comprobar aquí. Entonces, para hacerlo tenemos que aplicar una expresión. No te la voy a explicar porque esta expresión me he inspirado y voy a dar mérito a Jake InMotion, que es un youtuber inglés que explica muy bien muchos efectos de After Effects. Es más, tiene un tutorial muy bueno de partículas que dura 1 hora y pico. Yo no quiero hacerlo tan largo, así que voy a utilizar esa expresión que él explica. Yo te la voy a dejar en la descripción o en comentarios y tú simplemente la vas a pegar donde yo te voy a decir para que tú simplemente con un nulo puedas controlar, con un nulo puedas controlar, digamos, el camino del origen de las partículas y sea mucho más fácil mover la curva, etc. Por lo tanto, te la voy a dejar en comentarios o en la descripción. Bien, entonces, para poder controlar con un nulo el emisor de partículas, tenemos que buscar la posición del emisor de partículas. Recuerda que está en Producer. Abrimos aquí. Para abrirlo rápidamente en el timeline, un truquito. Le das 2 veces clic y te lo muestra. Entonces tenemos que poner expresiones en la posición X, Y y Z. Bueno, en la Z es opcional. Solo en caso que te interese, digamos, mover las partículas hacia el fondo o hacia adelante. Si no quieres, no hace falta. Entonces vamos a pegar las expresiones que te voy a dejar en la descripción. Yo las tengo aquí en unas notas. Cojo esta que es para la X porque pone aquí 0. Recordemos que siempre el primer número en la posición es el 0. El segundo, la Y, es el 1. Y si tenemos la opción de la Z, en 3D será el número 2. Por lo tanto, control C, y lo pegamos alt y clic en la posición de la X y control V. Importante. Esto es muy importante, por favor. El nombre que aparece aquí en rojo es el nombre de la capa nulo. Yo la he nombrado controlador. Por eso pone controlador. Si tu capa se llama nulo 1 u otro nombre y pones este nombre, te va a dar error. Fíjate, voy a cambiar el nombre, por ejemplo pongo nulo 1, pico fuera y me da error, porque no coincide este nombre con la capa nulo. Por lo tanto, si te da error es porque no has cambiado esto. Entonces pon el nombre que tú tengas en el nulo, o si no, pon el mismo nombre que yo, que se llama controlador. Bien, ponemos controlador, mira, ya me sugiere. Cuando tienes un nulo creado, ya te sugiere el nombre. Y ves, ya no me da error. Tenemos ya que si tocamos sería la X, es decir, mira, tenemos que funciona en el eje horizontal, pero en el vertical no, porque no está configurado. Por lo tanto, vamos a configurar el eje Y. Así que copiamos la segunda expresión, control C, vamos aquí, alt y clic, control V. Y recuerda lo mismo, ¿vale?
Y ahora, en principio, ya funciona en la X y en la Y. Perfecto. Y en caso que quieras profundidad, recuerda, copias control C, y lo pegas en la Z, control V. Pero si haces únicamente esto, mira qué pasa. De repente nos salta error. ¿Por qué? Es muy fácil. Porque esta expresión está buscando la Z de la capa nulo. Pero la capa nulo, si le damos a la P, solo tiene la X y la Z. Es decir, no es 3D. Como no es 3D, te dice, oye, chaval, que no tiene Z, que estoy perdido, que no sé qué hacer con mi vida. Para que tenga la Z, tenemos que activar la capa nulo en 3D. ¿Cómo? Con el cubito, igual que el cubito este. Entonces, vamos aquí, clic, y aparece la Z. Por tanto, ahora ya nos salta error. Y sabemos que hay la Z porque aparece estos ejes que podemos mover, y si tocamos esto, ¿ves? Ya podemos mover el nulo en la Z. Y esto en caso que tú quieras profundidad. Si no te interesa esto, simplemente con la X y con la Y ya está. Así que en este caso ya sabes cómo se hace y yo lo voy a borrar para no complicarnos la vida. Y la capa nulo la vuelvo a poner en 2D. Bien, entonces ahora simplemente para animar las partículas lo animamos más fácilmente con los típicos keyframes de posición de la capa nulo. Imagínate que quiero que empiece por ahí, hago un keyframe en posición, o sea, clicando aquí, yo te doy un atajo, y me pongo por aquí y digo que vaya, por ejemplo, hacia aquí. Vamos a play y ves, sigue la dirección del nulo. Pero déjame configurar esto para que no se vea tan feo. A ver, vamos aquí, vamos a tocar todo un poquito. Vamos a poner esto en 0, gravedad 0, resistencia un poquito, vamos a poner un poco más de emisión, a ver cómo va esto. Bien, vamos a poner un poco más de partículas. Ahí que se vea bonito, ¿no? Que parece aquí Navidad. Bien. Y voy a poner un segundo, ¿eh? Quiero poner algo más que no sé qué era. Que vaya hacia afuera un poco. Hay un poco de anything. Bien, perfecto. Ya lo tenemos. Entonces, la ventaja de nulo es que te permite poner curvas. Te has dado cuenta, ¿no? Que antes con el de esto no podíamos poner como que tuviera una curva. En cambio, con el nulo sí, porque igual que cualquier capa, podemos sacar los manejadores. Entonces, ¿cómo sacamos los manejadores? Nos vamos aquí a la herramienta de la pluma y nos vamos al ancla. Clicamos aquí y clicamos encima y si arrastramos, tenemos para hacer como una curva. Vamos a hacer que haga así y este igual. Saco y hago esto. Ya te va a pasar esto, que antes me ha pasado y digo, ¿por qué? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué siempre me das problemas After Effects? ¿Por qué me haces la vida tan difícil? Ya es suficientemente difícil nuestra vida para que me estés complicando más, ¿no? ¿Por qué si hemos hecho un camino, esto va en línea recta? ¿Sabes por qué? Esto es por culpa del caché. El caché es como la memoria, esta barrita verde que se va guardando. Entonces es como si él se ha acordado de lo de antes y el cambio nuevo no lo ha hecho. Para actualizar y para que te funcione, te vas en Edit, Purgar, y dices purgar toda la memoria y el caché. Que esto, si no lo sabías, también sirve para limpiar un poco toda la memoria que tienes acumulada de After Effects. Entonces le damos OK y esto va a volver a cargar y ahora, ¿ves? Ya carga bien. Vuelve a actualizar la información y sigue el camino. Así que si te pasa eso, ya sabes cómo solucionarlo. Fíjate. El rollo es que creo que cada vez que hagas un nuevo keyframe, se te va... A ver, un segundo. Vamos a hacer algún cambio aquí. Ah, pues no, parece que funciona. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba, porque no estoy seguro, ¿eh? En línea recta es obvio que funciona, pero quiero ver si poniendo más curvas se actualiza o tengo que volver a sacar el caché. Bueno, limpiarlo. Vamos a hacer aquí alguna cosa así un poco rara. A ver. Vale, ¿ves? Ahora funciona bien. Pero bueno, si tienes algún problema... Uy, mira qué bonito, ¿eh? Esto para hacer aquí... Bueno, lo que tú quieras, en plan Navidad, en plan felicitaciones, lo que tú quieras, pues ya sabes cómo hacerlo. Así que no te puedes quejar, ¿eh? Y recuerda, si no te funciona, le das a limpiar caché y ya está. De esta forma podemos controlar más fácilmente, con un nulo y con las curvas, por donde queremos que pase nuestras partículas. Y luego simplemente ya es tocar los ajustes, cambiar el color, que ahora veremos, ponerle forma, etc. Por cierto, un truquito. Si quieres que todo vaya a la misma velocidad, coge todos los keyframes. Esto lo explico en mi curso de keyframes de After Effects, que es gratis y lo tienes en YouTube. Y le das botón derecho, Rove Across Time.
Y esto te reparte todos los keyframes entre medio para que todo vaya a la misma velocidad. Fíjate. Va más natural. ¿Ves? No hay trozos que va más rápido o más lento. Esto calcula, digamos, ya la velocidad a la que tiene que ir. Y para reajustarlo todo, simplemente tocas el último con Alt y ya está. Truquito que si no sabías, ahora ya sabes cómo se hace. Bien, ahora vamos a ver la pestaña partícula. Pero primero voy a borrar los keyframes y voy a poner esto más o menos en medio para dejarlo como viene por defecto. Vamos a poner esto en 0, resistencia 0, luego gravedad voy a poner 0,5 y, bueno, esto un poco más porque si no, así está bien. Vamos a dejarlo en 1, creo que es cuando viene. Y vamos a poner 1. Perfecto. Y de vida un poco menos, más o menos así. Bien, tenemos esto como viene más o menos por defecto. Entonces vamos a la pestaña partícula y la pestaña partícula, particle en inglés, es para personalizar nuestras partículas. Entonces vamos a empezar por los colores. Siempre tenemos dos colores, cuando se crean y cuando mueren. Por defecto te viene amarillo cuando se crean y cuando mueren de color rojo. Y entre medio te hace una transición. Por eso se ve de color naranja. Entonces tú fácilmente puedes cambiar el color y decir, mira, cuando nacen las quiero azules. Y ahora cuando nacen son azules. Y cuando mueren, rojas. O puedes decir, mira, quiero que cuando mueran sean de color fucsia. Entonces fácilmente puedes cambiar el color aquí. También lo que puedes hacer es poner, por ejemplo, Origin to Death. Y esto lo que te hace es que básicamente solo se vea cuando mueren, como puedes comprobar. Bueno, color de cuando mueren. Luego este, que es a la inversa, solo se ve el color de cuando nacen. Luego Origin Constant, que creo que es, este no me acuerdo qué es, la verdad. Y este, el Custom, está bastante guay, que si tocas aquí dices, pero si es lo mismo. Es porque tienes que abrir aquí, Custom Color Map. Entonces tienes como 5 colores para elegir durante la transición desde que nacen hasta que mueren. ¿Ves? Te lo pone cuando nace, cuando está a 25%, a 50%, a 75% y cuando muere. Entonces tú fácilmente puedes clicar y poner, pues mira, en medio quiero un azul. Y fíjate cómo ahora, entre medio, pues he puesto otro color, al 50%. Y si no, pues oye, pones este normal y no te complicas la vida y ya está. Vamos a dejarlo como estaba. Bueno, voy a dejarlo así, venga, va. Luego, ¿qué más? Tenemos aquí la opacidad. Esto básicamente es la opacidad para hacerlo más visible o menos. Pues ponerlo muy poco opaco y se ve, pues eso, un poco borroso, ¿no? Y también tienes aquí algo escondido que se llama Opacity Map, que es básicamente también, es como la vida, ¿vale? Esto es el nacimiento y esto es la muerte. Y cuando está arriba es 100% de opacidad. Y cuando está abajo es como que no hay opacidad. Entonces tú con la pluma puedes hacer como, por ejemplo, mira, puedo hacer así, clicando y arrastrando, y fíjate cómo en tiempo real cambia. Lo que estoy diciendo ahora es que al principio quiero que haya mucha opacidad y luego vaya bajando. Hago Control Z, o si no, puedo hacer, por ejemplo, al revés. Clico y arrastro así, y fíjate cómo hay más opacidad cuando mueren, que es este color de color como fucsia. Entonces nada, tú puedes hacer aquí, pues yo qué sé, patrones y cosas, pero bueno, por defecto, si no lo quieres tocar, lo dejas así y ya está. Que empieza como un poco transparente, invisible, luego se vuelve visible, y luego cuando mueren se hace como un fade out. Fade in, fade out. Bien. Vale, y luego tenemos aquí algo importante, que es el tipo de partícula. Por defecto siempre trabajamos con líneas, pero nosotros podemos decirle, mira, queremos estrellas. Y ahora tenemos estrellitas. Por cierto, aquí tienes el tamaño de cuando nacen, que puedes hacerlas más grandes. Luego el tamaño de cuando mueren, puedes hacerlas más grandes también, o más pequeñas. Y luego también tienes como un tamaño aquí que te cambia, digamos, el tamaño entre todo. Si lo pones en 0, todas las partículas son del mismo tamaño, pero si pones el size variation en 100%, hay como más variedad de tamaño. Y esto hemos visto que es la opacidad. Luego, ¿qué más? Tenemos muchos tipos de partículas. Tenemos este, que son como bolitas, por decirlo así. Vamos a poner, espera, un poco más de opacidad para que se vea bien. Luego tenemos, este es lo mismo, pero como más borroso. Este es como un combo de los dos. Es decir, como bolitas, pero un poco más oscuras. Luego, burbujas. Tenemos también.
Le voy a poner un poco más de tamaño para que sea mejor. Así. Luego tenemos Motion Polygon. Esto básicamente son triángulos planos. Y creo que estos... No, estos aún no. Luego esto es lo mismo, pero con... ¿Cómo se llama? Square rectángulos, como puedes comprobar aquí. Luego tenemos Tripolygon, que es lo mismo que antes, pero cambia un poco, digamos, la forma y la dirección de el... No me acuerdo cuál era ahora. Este, creo. ¿Ves? Este va como hacia... La dirección siempre apunta hacia afuera y el otro es más aleatorio. Este. Luego tenemos este, que es lo mismo, pero con el rectángulo. Y luego este, que son triángulos texturizados. ¿Vale? Todo lo que pone textured significa que tú puedes poner una capa que tengas en el timeline como referencia para que se vea. Me explico. Voy a poner una imagen mía. Por ejemplo, aquí he puesto una imagen PNG, el logo del canal, y le he puesto en el timeline. Es muy importante porque si tú no lo pones en el timeline, no lo puedes referenciar como partícula. No hace falta que sea visible, lo puedes ocultar. Pero lo importante es que esté en el timeline. Es decir, en la misma sección donde están las partículas. Entonces, tú eliges alguna que ponga textura, como este o estos de aquí, y abres la pestaña textura, y aquí donde pone la capa que quieres utilizar, que por defecto te pone on, por eso desaparece, tú buscas, en este caso elijo mi imagen, y ya me aparece. Y si tuvieras efectos, puedes poner máscaras o efectos y máscaras. Y como puedes comprobar, las partículas tienen la forma de mi logo, de la capa que estoy utilizando. No obstante, este que pone Tripolygon realmente son triángulos. Por eso se ve como cortado. Fíjate. Para, digamos, redimensionar el de esto, tocamos el scatter. Fíjate. Si toco el scatter, es como que se escala la imagen dentro de los triángulos. Lo puedes comprobar. Es que son triángulos. Aquí se ve bien, ¿no? Por tanto, nuevamente, el de este triángulo no va muy bien. Tienes que poner el quad, que es lo mismo, pero son cuadrados. Entonces, es mucho más fácil, ¿ves?, ajustar una imagen dentro de un cuadrado para que se vea bien. Y luego, aquí tienes Rotation Speed y Initial Rotation, que esto básicamente, Rotation Speed es como con qué rotación van girando. Es decir, ahora van girando un poco. Uy, se me ha bugueado, un segundo. Pero voy a poner que vaya más lento. Por ejemplo, pongo físicas, velocidad un poco menos. A ver, pongo gravedad. Vamos a poner 0, ¿vale? Para que sea bien. Y vamos a poner, a ver, que muere muy rápido. Así, perfecto. Y voy a poner un poco más antes, para que sea bien. Perfecto. Entonces, ahora van girando un poco, si te fijas. Si quieres que giren mucho, tocas esto. Y de repente van a dar muchas vueltas, ¿ves? Si no quieres que giren, pones 0 y no van a girar. Fíjate. Van rectas. Y el Initial Rotation es básicamente en qué ángulo quieres que empiecen rotando. Y ya está. Luego, ¿qué más tienes? Tienes esto, el eje de rotación. Por defecto te viene cualquier eje, pero tú puedes decirle, no, solo quiero que rote en la X. Es decir, en este caso la X es el horizontal. Y solo rotan así, digamos. Bueno, ahora no tiene mucha rotación, pero mira, si pongo rotación, espera, pongo bastante para que lo entiendas. ¿Ves? Van rotando así, en este eje, en esta línea. Pero tú puedes decirle, mira, solo quiero que roten en el eje Y, como si fuera, yo qué sé, pues una bandera que gira o algo, ¿no? No sé muy bien, pero están rotando así. O si no, en la Z, que sería así, hacia la cámara. O si no, le dices en cualquier axis. Por eso hace más aleatorio. Bien, ¿qué más? Esto más o menos ya está. Y bueno, esto no me acuerdo bien qué es. Esto simplemente es si tienes alguna animación en una capa, pero normalmente tampoco no es mucha importancia. Y luego tenemos que esto básicamente son partículas en forma de pirámide. Luego tenemos cubos. Y lo mismo, la rotación, etcétera, lo puedes tocar. Puedes hacer que no roten, poniendo 0, etcétera. Y luego tenemos Lens Convex. Bueno, toda esta sección de Lens tiene que ver con el color de la capa que hemos utilizado. Mira, si yo clico, de repente desaparece. ¿Sabes por qué? Porque en la capa que estamos utilizando, el sólido es de color negro. Por lo tanto, se ve negro. Si quieres que se vea, tienes que cambiar el color. Podemos ir a Layer, Ajustes de la capa, Solid Settings y cambiar el color. Y ponemos que sea blanco.
y ahora sí que se ve. Entonces, el Lens Convex te hace esto. Es como círculos, básicamente. Puedes poner este, que es lo mismo, lo que pasa que aquí no se aprecia muy bien, pero a veces está un poco más pequeño. Básicamente, el cóncavo es lo mismo, solo que en los bordes se ve como un poco diferente. Pero ahora como no sé muy bien porque, bueno, todo se mezcla, pero bueno, no hay mucha diferencia, créeme. Luego tenemos este, que es lo mismo, pero como... le he cogido un bug, como siempre. Un poco así como... ¿cómo se dice? Borroso. Luego este, pero más oscuro. Y luego este, que es en burbujas. Así que recuerda que básicamente el lens, todo esto de lens tiene que ver con el color que está en la capa. Y luego tenemos estos tres, que también se van textura, Textured Square, Textured Disk, que básicamente utiliza la misma información que antes. Cogemos una capa que la podemos linkear y se ve, pues bueno, se ve un poco diferente al otro. En este caso, ojo, va muy lento esto. Pero déjame limpiar un momento. Purge. Memoria. Es que tengo 46 GB de memoria. Por eso me va lento, normal. Entonces el Text Square básicamente es un poco como el de antes, donde dentro de un cuadrado te coge la imagen y te la pone dentro. Y tú puedes, digamos, redimensionar tocando el scatter. Fíjate. Y esto que se ve como de color fucsia, y aquí Cian, creo que está utilizando, esto no estoy muy seguro, en los píxeles blancos, como los ojos de mi logo, y este icono, bueno, esto que tiene a la frente, está aplicando estos dos colores. Deduzco, no estoy seguro, pero bueno. Y nada, y luego tenemos este que es en forma de disco. Es un poco lento, pero bueno. Y luego este que es como un disco, pero fade, recuerda que la palabra fade se refiere, ¿dónde está fade? Siempre es como un fade in, un fade out, es decir, que se desvanece. Y como puedes comprobar, todo esto son el tipo de partículas que podemos utilizar en el CC Particle World. Voy a dejarlo en línea de momento para volver como estaba. Y continuamos. Creo que todo esto lo he tocado ya. Bueno, esto es el tipo de composición. Es decir, cómo quieres que se mezclen entre ellas. Si quieres que esté normal, screen, add, o que pones black mate, que esto significa que, bueno, es que teníamos que poner, a ver, si pongo algo por detrás. Sí, mira, aquí se ve bien. Black mate te hace como las partículas de color negro. Si pones composite, se ponen por encima. Si pones screen, se suman. Y si pones add, también. Bueno, son los típicos modos de screen y add, ¿vale? No tiene más complicación. Y creo que todo esto ya lo he tocado. Esto no recuerdo realmente lo que hace. Creo que esto no recuerdo realmente ahora mismo lo que hace. Así que bueno, espero que tampoco no sea nada importante. Y ahora únicamente nos falta los extras. Así que nada, cerramos esto y nos quedamos con los extras. En acabo de ocultar el logo ya que no hace falta y he cambiado las partículas al tipo Fade Sphere. Entonces, empezamos por el efecto cámara. Esto básicamente es poder mover la cámara. Mira, si tocamos la rotación de la X, podemos rotar la X, luego la Y, luego la Z, luego la distancia para acercarnos o alejarnos, y luego esto que es como la distorsión, es decir, como si fuera la lente de la cámara, para hacer este efecto más inmerso si queremos crearlo, o alejarnos y aplanarlo todo. Bien, lo como estaba, pero básicamente todo esto es lo mismo que tocarlo aquí, recuerda. Bueno, excepto la distancia y el de esto. Luego tenemos el Depth Q. ¿Esto qué es? Por defecto te viene en Fade. Si pones None, todas las partículas son igual de intensas. Pero si tú pones Fade, que es lo que te viene, algunas están un poco más borrosas. Entonces, ¿por qué algunas están más borrosas? Porque tiene que ver con la distancia, digamos, delante. Mira, para que se entienda bien, voy a rotar esto un poco para que se pueda ver la perspectiva. Y vamos a tocar el producer y vamos a poner un radio de Z. Es decir, que hayan partículas en el fondo y otras más delante. Voy a volver a poner esto normal. Por ejemplo, no, este no es, perdón. Creo que es de ahí. Sí, está bien. Más o menos así. Vale, entonces. Esto lo que te hace, mira, si lo ponemos a tope, todas las partículas están muy intensas. Pero si lo reducimos, lo que hace es que las que están más detrás se van desvaneciendo. Fíjate. Pues reduciendo esto, fíjate ahora, ¿ves? De repente, estas de aquí detrás van desapareciendo y solo se ven las que están más delante. Si muevo la cámara se puede apreciar. Mira, vamos a poner esto. No, ¿dónde está? Es distancia. Aquí. Claro, tiene que ver con la distancia, como puedes comprobar. Mira, incluso animando a distancia puedes hacer esta animación. Entonces, básicamente, el Deep Q es para desvanecer lo que está más detrás o no.
Y luego si pones fog, es un poco lo mismo, pero lo que te hace es como que te tiñe de ese color. Lo que está más detrás te lo pone de color así como este que tú elijas. Es decir, puedes decirle rojo, puedes decirle, yo qué sé, lo que tú quieras, Fíjate. Ahí se ve bien, ¿no? Y siempre tiene que ver con la distancia de, creo que es eso, de lo que tenemos delante. Bien, vamos a dejarlo en none. Y luego tenemos Light Direction, que es que hay un poco de luz, que bueno, ahora no se ve, creo que tienes que poner modo Fade, si no me equivoco. Y creo, ahora mismo no se nota, pero que normalmente modifica un poco la luz como le toca. Y esto de Whole Particles Release, esto básicamente es como un tiempo de retraso para animar las partículas. Es decir, si tú aumentas esto, tarda un poquito en... La voy a poner un momento. ¿Dónde está el producer? El normal. Esto era 0,001. Y básicamente lo que te hace esto es como que te espera un poco a liberarlas. Es decir, tenemos un 0 a 100%. Pues si tú lo pones al 50%, es como que del 0 a 50% del proceso se queda ahí fijo. Por eso ahora solo salen de color fucsia, porque ya está como a la mitad de hacia la muerte. Sé que es un poco abstracto, pero bueno, si lo pones casi al 100%, pues es como que nacen y mueren ahí. Me explico, ¿no? Si lo dejas en 0, ves todo el proceso. Y esto no recuerdo qué es. Ah, sí, esto es para que se vea con la capa sólido, que en este caso es blanco, pero no nos interesa. Y el random seed, para acabar ya, simplemente es para cambiar el orden aleatorio, como siempre. El seed siempre es para que tenga un orden diferente. Y con todo esto, chicos, ya hemos acabado el super tutorial súper largo de las partículas en After Effects. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora te toca a ti practicar con las diferentes técnicas que te he enseñado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva, y si tienes cualquier duda, me la puedes dejar en comentarios. Y te invito a que te suscribas en mi canal, donde aprenderás otros tutoriales sobre After Effects, Blender, Premiere y muchos más programas sobre animación, edición de imagen y vídeo. Un saludo, que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.